Vamos a continuar con la sesión 2 de esta clase. Entonces, hoy vamos a tratar de avanzar con el espíritu correcto. Como dije, ya al terminar la clase yo les voy a mandar o voy a ver si se las mando ahorita mismo a que ustedes la tengan ahí porque vamos a ver. Ok. Pues a ver. No la pude mandar. Yo no la pude mandar. Vale. Vale. Al terminar la clase la voy a mandar. Vamos a continuar entonces con... Vamos a continuar con la lección de hoy. Hoy vamos a hablar del espíritu correcto, ¿verdad? Realmente, si no tenemos una actitud correcta hacia la palabra de Dios, hacia la iglesia, Dios, Jesucristo, y vamos a caer en una trampa. Por eso necesitamos un espíritu correcto. Este es un requisito para todo intérprete de la palabra de Dios. Ah, ya sabemos que sin la presencia del Espíritu de Dios no podemos interpretar la palabra, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que ese es el primer requisito. Ah, como dice la Biblia, hablaba de los ciegos que guían a los ciegos en Romanos, ¿verdad? No podemos estar guiando ciegos. Otro ciego guiando a otro ciego, los dos se van a ir a un despeñadero. Por eso la Biblia nos dice que que Jesús, para que podamos entender su palabra, nos dio el Espíritu, porque Él nos iba a recordar todo y nos iba a enseñar lo que Él nos había enseñado. Entonces, hay que entender, hay que tener un espíritu correcto cuando interpretamos la palabra de Dios. Y primera característica de un espíritu correcto es la humildad. Eso es un fruto del espíritu. Hay que tener un espíritu de humildad y una mente lista para recibir la enseñanza del Señor. Porque lo contrario de la humildad es un espíritu de orgullo. Entonces, si uno tiene un orgullo, no va a poder entender correctamente la palabra de Dios porque va a ser primero su ego el que va a interpretar la palabra de Dios. Por eso, no solo delante de las personas también, pero también delante de Dios. Solo con la humildad nos va a ayudar a aceptar la verdad que la palabra de Dios nos está revelando. Porque a veces hay estudiosos de la palabra de Dios que no quieren aceptar la verdad de Dios. Y a veces miren, primero, cuando estamos estudiando la palabra de Dios hay algo claro. Que al primero que debe tocar la palabra de Dios al que está estudiándola. No voy a ir a predicar algo si no me ha hablado primero a mí, Dios. No voy a ir a hablar yo de ser fiel a mi esposa si yo no estoy luchando, yo no estoy viviendo en fidelidad a mi esposa. Entonces tengo que primero ser humilde y entender si la palabra de Dios me está hablando primero a mí. La verdad de Dios la tengo que aceptar como una verdad, porque cuando hay orgullo en el corazón, uno hace a un lado la verdadera interpretación del texto. Entonces, el intérprete nunca debe pensar de sí mismo como infalible. No, esto es lo que yo digo y aquí esta es la verdad. Recuerdo un día que estaba hablando con un hermano, ¿verdad? Y estábamos discutiendo de lo sacrificado a los ídolos. Entonces un hermano estaba diciendo que él casi peca porque le habían regalado, no sé, para el día de un muerto ahí, le habían regalado unos tamales. Y casi me lo como, pero hasta que me dijeron que era ofrecido a no sé qué cosa, ¿verdad? Y entonces ya no me la comí, dijo él. Entonces otro hermano se enojó y dijo, yo me lo hubiera comido. Dijo él, yo me lo hubiera comido. Entonces, no, hermano, le dice, pero la palabra de Dios dice que no voy a comer juicio para mí, no voy a comer algo que es sacrificado a los ídolos. El hermano dice, no, para mí no es porque los ídolos no son nada. Pero sí, pero también tiene un sacrificio.
Y él dijo, no, es que esta es la verdad y yo así, yo lo creo y lo leímos en la palabra de Dios. Y él dijo, no, así es lo que yo creo y así voy a estar. Entonces, cuando hay orgullo en el corazón, no aceptamos lo que la palabra de Dios nos dice y no lo aceptamos como una verdad. Mientras que el intérprete nunca debe pensar que él es infalible. Y aunque está, aun cuando esté seguro que ha descubierto alguna verdad. Pablo nos da un ejemplo ahí en Gálatas. Aunque Pablo había recibido su evangelio directamente de Dios, sin embargo, ¿qué dice ahí en Gálatas? Que fue a Jerusalén. Esto dice para no correr o haber corrido en vano. Él fue a dar el testimonio en Jerusalén para ir a donde los que eran predecesores a él. A Pablo pudo haber dicho, ah, sí, a Dios me habló, no necesito que nadie más. Aunque al final lo despreciaron, ¿verdad? Pero Dios siempre usó a un hombre, que es Bernabé, hijo de consolación, que lo fue a traer allá, estaba descuidado, lo fue a traer y lo trajo a una iglesia donde lo puso a trabajar. Y ahí fue llamado, sirviendo, lo llamaron al ministerio. Entonces, Pablo mismo tuvo que someterse al mensaje de Dios y a la palabra de Dios para poder servir, para no correr en vano. Debe ser un requisito en todo intérprete de la palabra. Entonces, tenemos que ser reverentes a la revelación divina. No podemos buscar nuestro propio juicio o buscar que cuando vemos un texto desvanecer ese texto porque nos afecta. Recuerdo a un pastor diciendo que enseñaba a la iglesia que no existe la disciplina, que solo en la iglesia, que solo existe disciplina de Dios. Entonces él no creía que un pastor o un hermano debía ser, cuando pecaba, debía hacerse a un lado y ser disciplinado. Entonces él cayó en pecado, él lo enseñaba porque él cayó en pecado y después pues no quería que lo pusieran en disciplina porque eso es lo que había enseñado él, ¿verdad? A veces nos creemos muy intelectuales y esa intelectualidad a veces más bien es incredulidad disfrazada. Ah, hay bastantes problemas en cuanto a esto, ¿verdad? A veces, ¿verdad? El espíritu correcto a veces nos afecta mucho. Ah, por eso el lector de la Biblia debe esforzarse para leer y pensar y enseñar con la debida reverencia de la palabra de Dios. Debe darle el lugar que corresponde a la palabra de Dios, no tomarlo como una, ¿cómo diríamos? Como una locura o como algo sin valor, la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios. No puedo ver una palabra como algo como de menos valor que otras. Entonces el verdadero lector de la palabra debe enseñar con reverencia, debe leer, pensar y enseñar la palabra con esa reverencia. Ah, aparte de esta simpatía, humildad y reverencia, debe haber una mente apta para aprender. Ese es el espíritu correcto que debemos de expresar. Cuando vamos a la palabra de Dios, debemos de traer un espíritu correcto. Imagínense si ustedes vienen aquí y ya eso que está enseñando el hermano, yo ya lo sé. Ah, entonces debemos estar siempre, hay algo que aprender. Yo he aprendido hasta de los niños podemos aprender. Debemos esforzarnos para mantener ese espíritu de obediencia a Dios. Cuando se lee, siempre vamos a hallar verdades de Dios y a veces algo que no lo habíamos visto desde ese punto de vista. Y sin esta actitud de reverencia, el intérprete o el predicador, el mensajero, nunca va a poder comunicar el mensaje de Dios a los oyentes de una manera fidedigna. Tal vez no va a llegar también con convicción, porque cuando yo soy desobediente, pues esa era la diferencia entre el mensaje de Jesús con el de los fariseos y escribas de la ley. Por eso dice, este predica con autoridad, no como los escribas y fariseos, porque ellos ponían cargas que ni ellos, a los demás enseñaban cargas que ni ellos las podían llevar. Ah, en Juan 5:39 vemos un caso aquí, porque a veces interpretamos mal este texto. A veces creemos que es en el punto literal de escudriñar las escrituras, que Dios nos está diciendo, escudremos la escritura.
pero realmente es una crítica de Jesús a los escribas y fariseos, ese texto. Le dice, dicho en otras palabras, ustedes escudriñan las escrituras, porque ustedes creen que en ellas tienen la vida eterna y no se dan cuenta que ellas dan testimonio. Ellos escudriñaban las escrituras sin creer en aquel del cual testificaban las escrituras. No lo reconocían como el Mesías a Jesús. Entonces, por eso el espíritu de obediencia demanda que el lector esté preparado y dispuesto a poner en práctica lo que aprende. Entonces, necesitamos ese espíritu de obediencia a la palabra de Dios, un espíritu de reverencia, primero con un espíritu de humildad, con un espíritu de reverencia y un espíritu de obediencia. Dice en Romanos 15:4, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de la escritura tengamos esperanza. Entonces, hay una aplicación personal de la palabra de Dios a nuestra vida. Debemos de permitir que la palabra de Dios penetre a lo profundo de nuestro corazón y nuestra mente. Por eso que cuando leemos que Dios obró poderosamente en favor de su pueblo antiguo y en los milagros de Jesús, debemos entender que Él es capaz de hacerlo y está dispuesto a hacer lo mismo, aunque tal, no precisamente de la misma forma, pero si mostramos obediencia, amor y poder, Dios puede manifestar ese mismo amor y poder en nosotros hoy en día, en nuestro tiempo. Ya sabemos que necesitamos a través de la oración y la fe. Estas forman parte del espíritu que para manejar las escrituras. Solo se logra a través de una oración. Entonces, ¿cuál es el espíritu correcto? Ya dijimos varias, ¿verdad? Y ahora hablamos de, para poder entender por medio de la oración y de la fe. Entonces, aun cuando el estudiante tenga el don de enseñar y tenga el compañerismo del espíritu, es la voluntad de Dios que por medio de la oración que se obtiene lo que se necesita. A veces no pedimos, o sea, no tenemos porque no pedimos, como dice la Biblia. Entonces, muchas veces la necesidad sentida por el uso devocional de la Biblia sustituye el estudio profundo de ella. Algunos solo quieren estudiar la Biblia así superficialmente y no quieren aplicarlas a su vida. Ni tampoco debe tomar lugar el estudio, el examen de ella para beneficio personal. No tiene sentido estudiar. Hay personas que estudian grandes estudios, pero no se lo enseñan a nadie. De nada sirve eso. Debe tener un propósito el estudiar la palabra. Junto con la búsqueda del significado bíblico, el lector debe sentarse también a los pies de Jesús como María, ¿se acuerdan? En Lucas 10:39, María estaba sentada, aunque Marta estaba ofanada. Las dos estaban, supuestamente Marta estaba haciendo lo que debía hacer, tenía visitas, debía servirle, pero María buscó la mejor parte, escogió la mejor parte y estaba aprendiendo de Jesús, acompañando a la palabra con fe para tener un provecho verdadero. Entonces, por eso, leamos lo que dice Hebreos 4:2. Miremos lo que dice Hebreos 4:2. Si alguien lo encuentra antes que yo, pues lo lee. Hebreos 4:2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. Entonces, debe acompañar la palabra con fe. A aquellos no iba acompañada con fe, por eso no les sirvió de provecho. Entonces, si no hay fe, búsqueda de Dios, si no hay esa actitud correcta, entonces, miremos 2 Timoteo 2:15. Dice ahí, ¿puede usted pensar de otras actitudes apropiadas que deben de estar en el intérprete de la escritura? 2 Timoteo 2:15.
Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cuáles son las tres actitudes apropiadas que deben haber en el intérprete ahí? Primero, presentarse a Dios aprobado. Al presentarse aprobado va a ser un obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Todo va unido. Lo vemos de atrás para adelante. Usando bien la palabra de verdad, no vamos a tener de qué avergonzarnos. Y al no tener de qué avergonzarnos, nos vamos a presentar aprobados delante. O sea, esa es la manera correcta de que el intérprete de la palabra de Dios se acerca a Dios de una manera reverente, en obediencia, en humildad, siendo obediente a la palabra de Dios, dejando que la palabra de Dios hable a él primero para que pueda ayudar, añadiéndole oración y fe a esto, porque sin fe no va a haber ayuda, ni a nosotros ni a nadie. Entonces, acercándonos a Dios para escuchar su palabra, escuchándolo a él. Esto nos va a traer provecho. Y dice, como dice Pablo a Timoteo, haciendo esto vas a salvar te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Qué estaba refiriéndose a eso? Es que si tú enseñas correctamente, la gente va a estar bien guiada. Si tiene la actitud correcta, si viene bien de la manera correcta, si nos presentamos de la manera correcta, con el espíritu correcto, va a haber provecho para nuestra vida en la palabra. Entonces, no solo es el hecho de interpretar la palabra de Dios, tiene que haber un espíritu correcto en nosotros. Preguntas. Preguntas o comentarios. Todo bien, todo bien. ¿Está clarito? Está claro, hermano. Ok. Vamos a ver si terminamos esta otra parte para que avancemos. Ahora, de esto ya nos lleva a lo tercero, otra para poder interpretar la palabra de Dios. Ya vimos en el primero, primero las observaciones. Ahora vimos un espíritu correcto y ahora vamos a ver un método correcto para poder interpretar la palabra de Dios. Ya sabemos que existen métodos incorrectos. Al hablar de método correcto, estamos hablando de que existen métodos incorrectos. Ya vemos que la interpretación depende de varios elementos. No solo basta de un espíritu correcto al comenzar el estudio. Para poder interpretar correctamente también necesitamos un método correcto. Aunque tengamos sinceridad, humildad, reverencia, espíritu de oración, no podremos llegar a conclusiones adecuadas si no usa el método correcto. A veces entendemos conceptos equivocados del escritor o del propósito del escritor, algunas valoraciones equivocadas de declaraciones doctrinales, nos equivocamos en hechos históricos o a veces cuál es el origen del texto, a veces nos llevan a conclusiones falsas. Entonces, por eso necesitamos un método correcto. El método correcto se ha determinado eliminando los que son falsos, de acuerdo con la conciencia cristiana. Entonces, hay algunos métodos que han sido eliminados. Hay tres métodos equivocados de uso común. Entonces, ¿cuáles son los tres métodos? Primero es el método racionalista. ¿Qué es el método racionalista? Consiste en sujetar toda la escritura al juicio humano para saber si son válidas o no sus declaraciones. ¿Qué quiere decir eso? Dejar la interpretación de la palabra de Dios a la razón. Entonces, al dejar a la razón, hacemos a un lado lo sobrenatural. Lo sobrenatural no existe. Entonces, solo el texto se puede entender por la razón humana. Supuestamente pretende ser un método científico, porque elimina lo sobrenatural. Pero la llamada actitud científica que como que predomina, ¿verdad? En los laboratorios, en la mayor parte de los centros de estudio. Ahora,
Este método viola el método científico, porque en el método científico, una de las reglas del método científico es que el investigador no debe comenzar con prejuicios, no debe juzgar de antemano lo que investiga antes de reunir todos los datos necesarios. Entonces, si el que ya entra con el método racionalista, con la razón, hace a un lado y juzga ya de antemano y dice, no, esto no se puede tomar en cuenta. Entonces, rechazan todo lo fundamental de la Biblia, que Dios interviene, hacen a Dios como una figura decorativa en la palabra de Dios. Entonces ellos comienzan interpretando la Biblia usando su prejuicio como un punto de partida. Y esto hasta el método científico lo hace a un lado, porque el método científico dice, no debes de juzgar, debes investigar para poder tener todo lo necesario y ahí sí puedes juzgar cuando ya tengas todo lo necesario. Pero si uno interpreta de manera racional, hace a un lado todo lo demás. Sacan conclusiones por sí mismos y muchas veces, la mayor parte de veces son diferentes a lo que la palabra de Dios enseña. Entonces, el racionalista considera que los milagros de la Biblia, así como todos los eventos sobrenaturales, no eran sino sucesos naturales que se pueden explicar por las leyes naturales que ahora entendemos. Apareció algo que se llama la ciencia cristiana, que quiere confirmar los hechos históricos de la Biblia con ciencia, pero eso saca afuera porque el racional no ve eso. El racional considera solo algo como histórico y estos eventos no realmente no sucedieron, fueron algo de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, aquí da algunos ejemplos de esta interpretación racionalista. Resuelve el caso de la alimentación de los 5,000 y de los 4,000, dependiendo del escritor, ¿verdad? De la generosidad del muchacho que animó a los demás a compartir lo que tenía. Entonces, para ellos no hubo un evento milagroso, sino que todos compartieron. Y el milagro fue que todos compartieron. Entonces, esto también como cuando Jesús anduvo sobre el mar de Galilea. Los del método racional dicen que en vez de que después de remar toda la noche en la tormenta, los discípulos no se dieron cuenta que estaban cerca de la orilla. Entonces Jesús llegó a ellos no andando sobre el agua, sino sobre la orilla. Entonces a ellos les pareció algo milagroso. Entonces ellos siempre hacen suposiciones. Ellos señalan la preposición de sobre en junto a. Entonces ellos dicen, no andaba en el agua, sino que andaba en la orilla del mar, en la tierra. Y entonces, cuando entró él en el barco, se encontraba. Entonces, hay bastante, este es el defecto del método, este es un método falso. Entonces, ellos observan, echan mano a cualquier detalle que les pueda servir y rechazan todo lo que milita contra sus conclusiones falsas. Siempre ellos hacen a un lado todo lo que los demás piensan. Y aquí hay algunos ejemplos que no vamos a entrar, ¿verdad? Porque hay algunos ejemplos de algunos intérpretes racionalistas ahí. No vamos a entrar a esto, ¿verdad? Pero ellos tratan de hacer a un lado la mitología. Entonces le quitan los mitos al Nuevo Testamento. Hay varios métodos que entran dentro de esta categoría, pero todos entran como método racionalista. Algunos métodos críticos de la historia y otras formas literarias. Hay crítica de historia y crítica de historia de la salvación y crítica de la forma literaria. Y estas son críticas para hacer a un lado los mitos de la palabra de Dios. Y todos entran dentro de esta interpretación, de este tipo de interpretación, ¿verdad? Que es la racionalista. Entonces, este es un método equivocado. La fe y la fe y la razón no se oponen, especialmente cuando la razón de la persona existe en una mente sana. No va a oponerse. Si ya sabemos que usamos la razón, cuando estudiamos la palabra de Dios usamos la inteligencia y la razón. Pero
Cuando hay una mente sana guiada por el Espíritu Santo, vamos a tener una revelación divina iluminada por el Espíritu Santo. Entonces, este es lo que habla, este es el defecto que tiene el método eh, racionalista. De ahí el método alegórico. Este es otro método de interpretar la Biblia. Considera que toda la Biblia fue escrita como una serie de alegorías. Insiste que no es el significado natural y evidente que da la Biblia su importancia, sino el sentido místico. Para ellos, lo místico significa oculto espiritual. Ay, tenemos tantos intérpretes de este método. Hoy en día tenemos uno de una iglesia grande aquí. Algunos le llaman a esto que espiritualizan todo. Este es el alegórico místico. Para ellos todo lo explican con mitos y leyendas. Y aquí nos da alguna de las razones por qué algunas sectas modernas usan este método. Es la misma que dio origen a los griegos antiguos, ayudar a desvanecer todo aquello que ellos creen contradicciones científicas. Supuestamente trataron de hacer más mitos para hacer a un lado el método científico, para contrarrestar el método científico. Se fueron al otro extremo. Uh, porque cuando uno se hace a un lado del sentido literal del texto, ya no hay necesidad de su exactitud histórica. Ya todos modos le ponemos alegoría y le ponemos, todo lo espiritualizamos, entonces no hay problema, ¿verdad? Aquí hay ejemplos, aquí como el ejemplo de Daniel en el Foso de los Leones. Ellos, los que usan, para ellos se encontró preso por las tentaciones y debilidades comunes entre los hombres. Entonces, por esto son representados en la historia por los leones. Ha escuchado predicadores que todo lo interpretan místicamente y lo interpretan alegóricamente de una manera espiritual. Agarran las historias bíblicas del Antiguo Testamento como interpretación alegórica. No hay un sentido a veces de alegorizar espiritual, pero lo hacen demasiado, ellos abusan de y completamente tuercen completamente el mensaje de la Biblia. A veces estos eventos se usan como ejemplos de ilustraciones, pero solo el sentido literal e histórico nos va a entender, nos va a dar a entender. Si la Biblia dice que estaba en un foso de leones, era un foso de leones literal. Si estaban, los metieron en un foso que ardía de fuego, en el horno de fuego, era un horno de fuego literal, no era espiritual. Entonces, hay varios ejemplos aquí, ¿verdad? Algunas alegorías en la Biblia se pueden reconocer por sus características. Vamos a ver algunas, ¿verdad? Como la alegoría que usa Pablo ahí en Gálatas 4:24 de la historia de Abraham, Sara y Agar. Hace una alegoría aquí, ¿verdad? Pero es específico ahí una alegoría. No podemos usar toda la Biblia como una alegoría. No, aunque Pablo no estaba poniendo en duda la historia, pero sí usó eso como un ejemplo alegórico. También cuando la Biblia dice en la alegoría que usa que todo los sacrificios del Antiguo Testamento y todo eso del Antiguo Testamento eran figuras y señales de lo perfecto que vendría con Cristo. Entonces, el gran error de este método es que los intérpretes hacen a un lado los hechos importantes de la historia. Entonces, al hacer a un lado los hechos históricos, perjudican el sentido correcto de la escritura. Entonces, ese es el método alegórico. Es espiritualizar todo. El tercer método es el dogmático. Este es el método preferido de la Iglesia Católica. Por eso ellos usan mucho dogma. La palabra dogma significa enseñanza. Toda la doctrina cristiana es dogma para ellos. En la mente popular tiene un sentido desagradable. El método dogmático no se considera equivocado por ningún espíritu dogmático, sino que interpreta de acuerdo con los dogmas de algún grupo. Ese es el problema de este método. A veces sus enseñanzas son consideradas correctas porque proceden de aquel grupo. Voy a poner un caso. Los testigos de Jehová tienen muchos dogmas, los católicos tienen dogmas. Entonces aquí por eso nos da el ejemplo de los dogmas de la Iglesia Católica.
Ellos piensan los 7 sacramentos como un dogma. El dogma de la cena del Señor es la transubstantación, que es que el cuerpo, el pan y el vino se convierten literalmente en un método, en un acto que hace el sacerdote literalmente en el cuerpo y la sangre de Jesús. O otros dogmas que tiene la Iglesia Católica. El dogma que los sacerdotes o el que enseña la palabra no debe casarse, debe hacerlo eh, casado con la iglesia. Dogmas que la iglesia ha hecho, el dogma de la confesión, el dogma de, del purgatorio y dogma de que solo la iglesia puede salvar y que la iglesia es el arca y no, esa es la ideología de la iglesia católica, que la iglesia es el arca y solo dentro de la iglesia podía ser salvo. Mientras que para nosotros la iglesia es el faro que ilumina, que guía hacia Cristo. Eso es lo que creemos nosotros. Entonces, en una palabra, ese método consiste en aceptar lo que la iglesia de uno haya declarado sobre alguna doctrina. Hay dogmas. Los testigos tienen dogmas, solo ellos son los verdaderos. Los mormones tienen un montón de dogmas, enseñanzas, se bautizan en nombre de muertos. Jesús era un hombre, pero por la obediencia llegó a ser Dios y todos podemos llegar a ser dioses. Cosas así, ¿verdad? Que son dogmas que ellos han enseñado, que doctrinas que son falsas. Si todo se basa en dogmas y fuera de ese dogma no hay una verdad. Entonces, no solo el cristiano católico, o sea, no solo el católico romano usa este método. Hay muchos, especialmente las sectas falsas, usan estos dogmas. A veces en nuestras iglesias hay dogmas. Usted no puede pasar sin corbata a predicar. Es un dogma. En algunos lugares se usa como dogma. O en algunos, si usted no tiene título, no puede pastorear o no tiene título para predicar, ¿verdad? Pero hay varios dogmas, ¿verdad? Ah, los, aún dentro de los judíos existen dogmas. Ahí está un ejemplo, ¿verdad? En el capítulo 53 de Isaías. Ellos lo creen más como a la nación de Israel y no el Mesías. Bueno, vamos a terminar con este. El método correcto se llama el gramático histórico o el método literal. Este es el método que siempre se requiere que el individuo interprete de acuerdo con las características del idioma, especialmente aquel idioma en que la Biblia fue escrita, sino como aquel que fue traducido. Considera que la Biblia fue escrita como historia fidedigna, es que su historia no es alegórica ni compuesta de fábulas, leyendas, mitos, tradiciones, engaños, sino las mismas escrituras indican que algún pasaje debe entenderse en alguno de estos sentidos no literales. Solo cuando la palabra de Dios dice, yo soy la puerta que por mí entra será salvo. Entonces la palabra, Jesús lo está comparando como una puerta. No es que literalmente él es una puerta. Yo soy el maná del cielo. O así como Moisés, era necesario como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre usa métodos, hace figuras y comparaciones. Ahora, este es el método más antiguo y era el que usaba la iglesia cristiana antes, pero ahora hay muchos otros métodos. Aún Jerónimo abandonó ese método alegórico y usó el método literal. Ah, Lutero y Calvino fueron los que le dieron impulso principal al método correcto por medio de su énfasis en los idiomas originales. Él sí fue a estudiar la palabra de Dios en el idioma original y le dio ese verdadero sentido de lo que teníamos que entender. Demostraron que el justo entendimiento de ellos aclaraba su sentido verdadero. Tenía que ser literal y no alegórico. Entonces nosotros usamos más el método literal, gramático, histórico. Ese es nuestro método, ¿verdad? Entonces, aquí dice, menciona y describe brevemente los 3 métodos equivocados de interpretación y explique por qué son falsos. ¿Cuál es el método correcto y por qué? Preguntas o comentarios antes, en los últimos 5 minutos que tenemos. Están Bendiciones, cantando. hermano. Ajá. Bueno, además un comentario.
algo que se ve bastante hoy en día, pues es el método del racionalismo. Pues muchas personas se basan en entender o interpretar la Biblia A a su lo que razón. uno, a lo que piensan, a la primera idea que se les viene. Eh, si Dios es amor, solo se basan en cosas buenas y nunca buscan el trasfondo del por qué Ajá. o la razón por la que Dios hizo esto o lo otro, sino se basan más que todo a la idea humana, a beneficio, podríamos decir, de uno propio. Y pues la verdad que es una gran lucha que se lleva para la interpretación correcta de la escritura. Dicen otros, Jesús murió por la verdad, murió Cristo. Y Jesús dice que Él es la verdad. Él no murió por Él mismo, Él murió por nosotros. Entonces, cuando Así usamos la es. razón, sacamos a un lado la verdadera interpretación de la palabra. Mano César, No, no, solo escuchando ahí lo que es el hermano. hemos oído mucho la interpretación alegórica de muchos, especialmente en iglesias pentecostales se usa mucho el método alegórico, porque ellos espiritualizan todo. Y eso sí es un defecto, espiritualizar todo. No se debe espiritualizar todo cuando el texto no dice que se debe tomar de ese punto. Así es, un ejemplo que ellos dan es que, no sé, como que al levantarse a las 3 de la mañana la oración tiene más poder y pues bíblicamente no se entiende así. Sí es un golpe que uno le da a la carne a decir, hoy voy a orar a las 3 de la mañana, pero no es que la oración tenga más poder, bueno, es lo que uno interpreta correctamente, ¿va? Pero ellos dan ese enfoque de que a esa hora, pues, si te levantas a esa hora, es más poderosa tu oración. Sí, porque tienes, a esa es la hora que andan los espíritus. Así es. Y solo con oración se pueden hacer a un lado los espíritus. Bueno, hermano, gracias por la atención de hoy. Hemos llegado a la finalización de la clase, a la segunda sesión. Gracias por su atención y vamos a darle gracias a Dios. Dios, gracias por este tiempo que nos diste. Gracias por hermano César y el hermano Manuel, Señor, que pudieron conectarse. Por hermano Héctor, que bendigas también su trabajo. Danos una noche reparadora y que tu palabra pues quede grabada en nuestros corazones. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pasen una Bueno, feliz noche. bendiciones. Amén, amén. Bendiciones.